En Atlantic City, dentro del hotel casino más alto de la ciudad, vivía un hombre al que todo el hampa llamaba el fantasma. Durante 5 largos años, permaneció prisionero en su propio ático. No confiaba en nadie y lo atormentaba una culpa que creía imperdonable. Estaba convencido de que era responsable de la muerte de su propia hermana. En ese mismo edificio, en un pequeño apartamento en la parte trasera, había una mujer que trabajaba en el turno de noche limpiando habitaciones. El mundo la llamaba la esposa del estafador. Nadie quería contratarla. Nadie le creía. Criaba sola a 2 niños pequeños con un sueldo de miseria. 2 personas en el mismo edificio, pero no tenían idea de que el otro existía. Hasta que una noche de invierno, Penny encontró una tarjeta dorada en el pasillo. Impulsada por la curiosidad infantil sobre el hombre de la luz, la usó para burlar la seguridad, y llegó al silencioso ático a las 3 de la madrugada. El miedo era un extraño para la pequeña. No vio un fantasma ni un monstruo, sino simplemente a un hombre que parecía tan solo como ella se sentía. Pensó que tal vez, al igual que ella, necesitaba un amigo y un bocadillo de medianoche. Le entregó un sándwich y le dijo, «Te preparé uno». Mi mamá dice que la gente que se queda despierta hasta tarde siempre se olvida de comer. Él odiaba la mantequilla de maní, pero le dio un bocado de todos modos. Y a partir de ese sándwich de las 3 de la mañana, un secreto enterrado durante 5 años comenzó a salir a la superficie. Un secreto que, una vez revelado, cambiaría sus vidas para siempre. Y expondría al verdadero asesino que se había estado escondiendo a su lado todo este tiempo. Esta es una historia sobre la dignidad de aquellos que fueron menospreciados, sobre la verdad que fue enterrada, y sobre puertas que a veces solo las manos más pequeñas pueden abrir. Si quieres seguir esta historia hasta el final, dale a me gusta y comparte para que otros también puedan escucharla. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque las mejores historias siempre las guardamos solo para ti. El estudio, escondido detrás del Casino Meridian Grand, tenía solo unos 30 metros cuadrados. La pintura de un amarillo pálido en las paredes se había despegado en la esquina del techo, y la única ventana daba al oscuro callejón por donde pasaba el camión de la basura cada madrugada. Pero para Juliet Crane, esto era su hogar. Era el único lugar que podía llamar así después de 18 meses huyendo del pasado. Se paró frente al pequeño espejo en la esquina de la habitación, abrochándose de nuevo el uniforme de limpieza azul oscuro. El reloj marcaba las 9:45 de la noche. Su turno comenzaba a las 10 y terminaba a las 6 de la mañana. 8 horas empujando un carrito de limpieza, cambiando sábanas, trapeando suelos de baños y restregando las manchas que los huéspedes dejaban sin preguntarse quién tendría que limpiarlas. Penny estaba sentada en la mesa plegable junto a la cama, con un lápiz moviéndose lentamente por la página de su cuaderno. 7 años, con el pelo castaño y rizado como su madre. Sus ojos estaban fijos en el problema de matemáticas, como si el mundo entero se hubiera reducido solo a números. Owen estaba acurrucado en la cama, abrazando con fuerza al dinosaurio de peluche llamado Rex, que nunca soltaba. 4 años, con el pelo rubio pálido, respirando suavemente, con el ritmo inocente del sueño. Juliet miró a sus hijos y algo se apretó en lo profundo de su pecho. Esta habitación no tenía un dormitorio separado. Los niños dormían juntos en la única cama plegable, y ella dormía en el viejo sofá cuyos resortes ya habían comenzado a asomar por la esquina izquierda. Se preguntó cuánto tiempo más pasaría antes de que pudiera darles una habitación propia. Un escritorio adecuado para estudiar. Una vida en la que no tuvieran que despertarse cada mañana y ver a su madre llegar a casa con ojeras. Se acercó a la cama y se inclinó para besar a Owen en la frente. El pequeño no se despertó, solo abrazó a Rex un poco más fuerte. Luego se volvió hacia Penny. «Cuida de tu hermano por mí, cariño. Si pasa algo, llama a la señorita Maggie al final del pasillo». Penny levantó la vista y asintió con la grave seriedad de una pequeña persona adulta. «No te preocupes, ve a trabajar». Juliet sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Cogió el abrigo fino que colgaba del gancho, y mientras deslizaba el brazo por la manga, vio la piel enrojecida en el dorso de su mano.
productos químicos de limpieza, 18 meses, y su mano aún no se había acostumbrado a ellos. Pero nunca se quejó. Quejarse no cambiaba nada. Quejarse no ponía el desayuno en la mesa para sus hijos. Salió por la puerta, se volvió para mirarlos una vez más, y luego la cerró suavemente detrás de ella. 47 pisos más arriba, en el ático que ocupaba todo el nivel superior del edificio, Reed Ashford estaba sentado inmóvil en su escritorio. El ático tenía más de 400 metros cuadrados. Suelos de roble pulido, techos altos y cristales del suelo al techo con vistas a toda Atlantic City. Por la noche, la ciudad brillaba como un mar de luces, y si hubiera sido cualquier otra persona, quizás se habría sentido como si estuviera en la cima del mundo. Pero Reed no miraba hacia afuera. Sus ojos descansaban en la única fotografía de la estantería. Iris, su hermana. 19 años en la foto, sonriendo alegremente, su pelo negro ondeando al viento. La fotografía había sido tomada 3 semanas antes de su muerte. Reed no recordaba la última vez que había reído. Quizás había sido ese mismo día, el último día en que todavía creía que merecía la felicidad. Un suave golpe sonó en la puerta. Walter entró, llevando una bandeja de plata con café. Deberías descansar un poco. La voz del viejo mayordomo era baja y serena. 58 años, canoso, su espalda todavía recta como una regla. Walter había estado con la familia Ashford desde antes de que Reed aprendiera a caminar. Reed no respondió. Levantó la taza de café y tomó un sorbo. Se había enfriado, o quizás ya no podía distinguir entre caliente y frío. Walter dejó la bandeja y se quedó allí un momento, como si quisiera decir algo más. Luego se fue en silencio. Sabía que Reed no escucharía. Durante 5 años le había dicho esas palabras cada noche. Y durante 5 años, Reed se había quedado sentado aquí hasta el amanecer. Reed se volvió hacia la ventana. Atlantic City parpadeaba abajo como una criatura viva, respirando en la oscuridad. Los casinos seguían abiertos. Las calles seguían llenas de gente. Las vidas seguían avanzando. Pero él ya no pertenecía a nada de eso. Se había apartado del mundo 5 años antes y no tenía intención de volver. En ese mismo momento, en el apartamento de atrás, Penny dejó su lápiz. Había terminado sus deberes, pero no tenía sueño. Miró a Owen, todavía profundamente dormido. Luego bajó de la cama y se acercó a la ventana. Afuera estaba el callejón oscuro, pero si levantaba la cabeza, podía ver el imponente edificio frente a ella. Y en el último piso había una ventana que todavía brillaba con luz. Penny había notado esa luz durante muchas noches. Nunca se apagaba. Ya fueran las 10 de la noche, la medianoche o las 3 de la madrugada cuando se despertaba con sed, esa luz siempre estaba allí. ¿Quién vivía allí arriba y nunca dormía? Inclinó la cabeza, preguntándose. Luego volvió a la cama, se acostó junto a su hermano pequeño y cerró los ojos. No sabía que en solo unas pocas horas tendría su respuesta. Las puertas del ascensor se cerraron con un suave sonido y la cocina quedó en silencio. Reed seguía sentado allí, en el taburete de cuero negro, sosteniendo el sándwich, ahora reducido a la mitad. Mantequilla de maní y mermelada. Odiaba la mantequilla de maní. La había odiado desde la infancia, desde las mañanas en que su madre intentaba obligarlo a comerla antes de ir a la escuela. Y sin embargo, había dado un bocado, luego un segundo, luego un tercero, y no entendía por qué. Miró el sándwich en su mano, la marca de la mordida inacabada, la mermelada de fresa de un rojo intenso extendiéndose por el borde del pan. Esa niña lo había hecho torpemente. La mantequilla de maní estaba untada de manera desigual. La mermelada era abundante por un lado y escasa por el otro, pero ella lo había hecho. Una niña de 7 años a las 3 de la madrugada, en la cocina de un extraño, había decidido hacer un sándwich para alguien que ni siquiera conocía. ¿Por qué? Reed dejó el sándwich sobre la encimera de granito, y la pregunta resonó en su mente como una voz reverberando dentro de una habitación vacía. ¿Por qué había abierto la boca y le había hablado? ¿Por qué había respondido a sus preguntas inocentes? ¿Por qué estaba sentado aquí, en una cocina en la que casi nunca entraba, comiendo un sándwich de mantequilla de maní
que odiaba con todo su corazón? Durante los últimos 5 años, Reed había construido un muro a su alrededor. Ese muro se había construido con silencio, con distancia, con puertas cerradas y llamadas que nunca se respondían. No quería que nadie se acercara. No podía permitir que nadie se acercara, porque cada vez que dejaba que alguien entrara en su vida, salía herido. Y la última persona en salir herida había sido Iris. Iris. Cerró los ojos y la imagen de su hermana apareció ante él con tal nitidez que parecía que estuviera allí mismo. 19 años, una sonrisa radiante, el pelo largo y negro ondeando al viento. Iris también solía quedarse despierta hasta tarde. Iris solía bajar a la cocina a las 2 o 3 de la madrugada, revolver en el refrigerador, hacer sándwiches o cocinar fideos instantáneos. Y cuando Reed le preguntaba por qué no estaba durmiendo, ella se reía, con esa risa abierta sin nada oculto, y decía, «No tengo sueño. ¿Quieres comer conmigo?» La niña de esta noche había sonreído de la misma manera, sin miedo, sin cálculo, sin ocultación. Lo había mirado con grandes ojos redondos y había dicho, «Mi mamá dice que la gente que se queda despierta hasta tarde suele olvidarse de comer». Como si fuera lo más normal del mundo que una niña de 7 años hablara con un hombre poderoso. Ella no sabía quién era él, no sabía lo que había hecho, no sabía que esas manos suyas habían firmado sentencias, habían dado órdenes, habían causado indirectamente que muchas personas perdieran las cosas más preciosas de sus vidas. Solo había visto a un hombre sentado solo en la cocina a las 3 de la madrugada y había pensado que tenía hambre. Quizás tenía razón. Reed abrió los ojos y volvió a mirar el sándwich. Había tenido hambre. No hambre en el sentido en que el cuerpo necesita comida, sino hambre en otro sentido. Hambre de una conversación sin cálculos. Hambre de una mirada que no contuviera ni miedo ni desprecio. Hambre de la sensación de ser visto, no como un jefe, no como un fantasma, sino simplemente como un ser humano. Durante los últimos 5 años se había encerrado en este ático. Se había convertido en el fantasma del que la gente susurraba. Había pensado que era un castigo adecuado. Había pensado que no tenía derecho a volver a la luz cuando Iris había quedado para siempre en la oscuridad. Pero esta noche, una niña había entrado en su cocina sin llamar, sin pedir permiso, sin miedo. Y le había entregado un sándwich como si fuera la cosa más natural del mundo. Y él se lo había comido. Por primera vez en 5 años, algo se agitó en su pecho. No era alegría, todavía no, pero tampoco era esa familiar sensación de entumecimiento. Era como una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo y que de repente se abría una rendija, lo suficiente para que se colara una fina línea de luz. Unos pasos suaves sonaron detrás de él. Walter apareció en la puerta de la cocina, incapaz de ocultar la sorpresa en su rostro. En 5 años, nunca había visto a Reed sentado en esta cocina. Este era el territorio de los chefs y el personal, no del dueño de la casa. ¿Necesita algo?, preguntó Walter, con voz cuidadosa. Reed no se dio la vuelta. Siguió mirando el sándwich en la encimera. Sus dedos rozaron ligeramente el borde del pan, como si tocara algo frágil. Averigua de quién es esa niña. Walter guardó silencio por un momento. Era la primera vez en mucho tiempo que Reed mostraba interés en alguien más allá de las 4 paredes de este ático. Pero el viejo mayordomo no hizo preguntas. Solo asintió y se retiró en silencio. Reed se quedó solo en la cocina vacía, la pálida luz amarilla reflejándose en la superficie de granito. Miró el sándwich una vez más y luego susurró, con la voz áspera por haber pasado tanto tiempo sin hablar. Mi hermana también solía hacer esto. No terminó el sándwich esa noche, pero tampoco lo tiró. A las 3:20 de la madrugada, Juliet abrió la puerta de la sala de descanso del personal y entró con las piernas a punto de ceder después de 5 horas seguidas de trabajo. Su intención era ver cómo estaban sus hijos, tomar un sorbo de agua y luego volver para terminar el turno de noche. Pero en el momento en que sus ojos recorrieron la pequeña habitación, su corazón pareció detenerse. Owen seguía acurrucado en el estrecho sofá, abrazando a Rex con fuerza en el sueño profundo
e ininterrumpido de un niño. Pero el lugar donde había estado acostada Penny estaba vacío. La delgada manta aún conservaba un rastro de calor, pero su hija no estaba allí. Juliet se obligó a mantener la calma. Quizás Penny solo había ido al baño. Quizás estaba en algún lugar cercano. Corrió hacia el pasillo, mirando a izquierda y derecha, llamando a su hija en un susurro para no despertar a la gente que dormía. Nadie respondió. Corrió a la sala de seguridad, donde el guardia nocturno dormitaba frente a la serie de pantallas de las cámaras. Pidió ver las grabaciones de 10 minutos antes, y cuando apareció el video, la sangre dentro de ella pareció convertirse en hielo. Penny, su hija, entrando en el ascensor de servicio, y el botón que la pequeña había presionado era el del último piso, el piso del ático. Juliet no recordaba cómo corrió, no recordaba cuántas veces pulsó el botón del ascensor, no recordaba contar cada segundo mientras la cabina subía un piso tras otro. Solo sabía una cosa. Su hija estaba allí arriba, en el dominio del jefe, el lugar donde a ningún empleado se le permitía poner un pie. El lugar donde, según los rumores, incluso los gerentes de alto nivel tenían que pedir permiso antes de entrar. Las puertas del ascensor se abrieron y Juliet se precipitó al pasillo. No tuvo tiempo de notar el lujo que la rodeaba. No tuvo tiempo de admirar las costosas pinturas o la alfombra gruesa como el terciopelo. Solo vio una cosa. Una pequeña figura al final del pasillo, caminando junto a un hombre de pelo plateado con un traje negro. Penny vio a su madre primero. Se soltó de la mano de Walter y corrió hacia Juliet, sus pequeños pies tropezando en el suelo de madera. Mamá, solo hice un sándwich. Juliet abrazó a su hija y la sostuvo con tanta fuerza que podía sentir cada pequeño latido revoloteando en el pecho de Penny. Su pequeña estaba bien, estaba a salvo. Pero el alivio duró solo un momento, porque cuando Juliet levantó la cabeza, lo vio. Reed Ashford estaba al final del pasillo, con la espalda apoyada en el marco de la puerta, todavía sosteniendo el sándwich ahora reducido a la mitad. La pálida luz dorada caía sobre su rostro, acentuando sus duros ángulos y el frío color grafito de sus ojos. No dijo nada. Solo se quedó allí y observó. Juliet se levantó lentamente, colocando a Penny detrás de ella en un puro instinto de protección. Inclinó la cabeza, aún más bajo, hasta que casi miraba el suelo de madera. Lo siento. Su voz temblaba. Mi hija no sabía. Es solo una niña. Aceptaré cualquier castigo. Por favor, no le haga nada. Silencio. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Juliet no se atrevió a levantar la cabeza. Pensó en el estudio detrás del casino, el único lugar que podía llamar hogar. Pensó en su trabajo de limpieza nocturno, el único trabajo que tenía. Pensó en Owen durmiendo abajo, sin saber que su vida podría estar a punto de dar un vuelco de nuevo. Todo se perdería, todo por un sándwich. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Juliet levantó la vista, sin estar segura de haberle oído bien. Esa no era la pregunta para la que se había preparado. No era un grito, no era una orden de despido, no era una amenaza, era solo una pregunta normal. Su voz, carraspeó, era baja y serena, sin emoción. 18 meses, respondió, con la voz seca y quebradiza. Reed la miró durante un largo momento. Sus ojos no eran tan fríos como había imaginado. O quizás estaba demasiado asustada para reconocer cualquier otra cosa que pudiera haber estado oculta allí. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su estudio. Vete a casa, lleva a tu hija a dormir. Juliet se quedó allí, con los pies como clavados en el suelo. No podía creer lo que había oído. Esperó algo más, alguna trampa oculta, alguna consecuencia, algún golpe final. Pero Reed no se dio la vuelta, solo se detuvo un momento, inclinó la cabeza ligeramente sobre un hombro y añadió una última frase antes de desaparecer por la puerta. Su sándwich no estaba mal. La puerta se cerró. Juliet seguía allí, sosteniendo a Penny en sus brazos, incapaz de entender lo que acababa de pasar. Se había preparado para lo peor. Se había preparado para perder su trabajo, su casa, todo. Pero el hombre al que toda la ciudad llamaba el fantasma, la había dejado ir.
Walter se acercó a ella. Su rostro envejecido no revelaba nada. La llevaré abajo. Juliet asintió como una máquina. Tomó la mano de Penny con fuerza y siguió al viejo mayordomo hasta el ascensor. Durante todo el trayecto de 47 pisos hacia abajo, no dijo una palabra. Penny también guardó silencio, quizás sintiendo la tensión que emanaba de su madre. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja, Juliet salió, todavía aturdida. Había pensado que iba a perderlo todo esa noche. No tenía idea de que esto era solo el principio. A la tarde siguiente, Walter entró en el estudio de Reed con un delgado archivo en la mano. El viejo mayordomo no preguntó por qué su empleador se había interesado de repente en una empleada de limpieza. 50 años sirviendo a la familia Ashford le habían enseñado que algunas preguntas no necesitaban ser hechas. Reed estaba sentado detrás de su escritorio, con la mirada fija en la ventana como todos los días. Pero cuando Walter colocó el archivo frente a él, se volvió y lo abrió de inmediato. Esa fue la primera cosa inusual que Walter notó. Durante los últimos 5 años, a Reed rara vez le había importado algo más allá de los números que brillaban en la pantalla de su computadora. Juliet Crane, 28 años, nacida en Filadelfia, criada en Nueva Jersey. Se había graduado de la universidad con un título en contabilidad y finanzas. Luego trabajó en una de las firmas de auditoría más grandes de la costa este como contadora forense. Se especializaba en descubrir fraudes financieros para empresas y corporaciones. Su historial estaba limpio, su desempeño excelente, ni una sola mancha en su nombre hasta 18 meses antes. Walter se quedó cerca, resumiendo con la voz serena de un hombre acostumbrado a hacer informes. Su esposo se llamaba Marcus Crane. Trabajaba como corredor de inversiones en la misma firma. Hace 18 meses, se descubrió que estafaba a los clientes, robando casi $2 millones, y luego desapareció sin dejar rastro. A pesar de ser absuelta legalmente, el escándalo fue tan tóxico que ninguna firma se atrevió a contratarla, dejando a una brillante contadora forense sin más opción que fregar suelos para sobrevivir. La firma la despidió. Ninguna otra empresa la contrató. Perdió su casa, su coche, todo lo que había construido. Todo lo que le quedaba eran 2 niños pequeños y la etiqueta de esposa del estafador, colgando de ella como una maldición. Está limpia, concluyó Walter. Solo es una víctima. Reed cerró el archivo, sus dedos golpeando ligeramente el escritorio. Contadora forense, especialista en detectar fraudes financieros. Había oído el término antes. Había oído hablar de personas que podían leer los números como otros leen novelas. Personas que podían encontrar rastros ocultos donde los ojos comunes nunca notarían nada. Durante los últimos 5 años, Reed se había encerrado en el ático y había dejado que otros gestionaran el imperio de la familia Ashford. No quería ver a nadie, no quería hablar con nadie, no quería saber qué pasaba más allá de estas 4 paredes. Pero últimamente, Walter le había presentado informes financieros con números que ya no cuadraban. El dinero estaba desapareciendo. No lo suficiente como para llamar la atención, pero sí lo suficiente para que un hombre que una vez dirigió un imperio supiera que algo andaba mal. Necesitaba a alguien que investigara. Pero no podía ser nadie de dentro de la familia. No podía ser alguien que pudiera ser comprado o amenazado. Necesitaba a un extraño, alguien sin nada que perder, alguien con las habilidades adecuadas y sin conexiones. Y ahora el universo le había puesto delante a una contadora forense que limpiaba las habitaciones de su hotel por un sueldo miserable. Tráela aquí arriba. Juliet entró en el ático con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. No sabía por qué la habían llamado. Quizás había cambiado de opinión. Quizás lo de anoche solo había sido un aplazamiento antes de que llegara el verdadero castigo. Se había preparado para todas las posibilidades, excepto la que Reed Ashford le puso delante. Él estaba sentado detrás de su escritorio, mirándola directamente como si estuviera leyendo cada pensamiento en su mente. No hubo saludo, ni preámbulo. Fue directo al grano, como si su tiempo fuera demasiado valioso para desperdiciarlo en cortesías. Alguien me está robando. Necesito que averigües quién. Juliet se quedó allí, sin estar segura de haberle oído bien.
Miró al hombre que tenía delante, al lujo que la rodeaba, a la luz que se reflejaba en la superficie de roble pulido del escritorio, y comprendió. Él sabía. Había investigado. Sabía lo que había sido antes de convertirse en limpiadora. El silencio se extendió entre ellos. Reed esperó sin presionarla. Finalmente Juliet habló, con la voz más firme de lo que esperaba. Tengo 2 hijos. No quiero tener nada que ver con tu mundo. Reed la miró. Sus ojos de grafito no revelaban nada. No estaba enfadado. No estaba decepcionado. No intentó persuadirla. Solo asintió levemente, como si su respuesta hubiera sido exactamente la que esperaba. Piénsalo. Juliet se dio la vuelta y salió del ático, con el corazón todavía acelerado. Lo había rechazado. Le había dicho que no a un jefe de la mafia. No sabía si eso la hacía valiente o tonta, pero sabía una cosa. No iba a arrastrar a Penny y a Owen a más peligros. Sus vidas ya eran lo suficientemente difíciles. Reed la vio desaparecer tras las puertas del ascensor. No estaba enfadado. Si acaso estaba un poco impresionado. No mucha gente se atrevía a decirle que no. No muchos tenían suficientes principios para rechazar la oportunidad de escapar de una vida inestable. Pero sabía que volvería. No por dinero, porque la vida nunca deja a nadie en paz por mucho tiempo. 2 semanas después de esa reunión, la vida demostró que Reed Ashford tenía razón. Nunca deja a nadie en paz por mucho tiempo. Juliet empujaba su carrito de limpieza por el pasillo del piso 12 cuando el teléfono en su bolsillo comenzó a vibrar. El número de Maggie, respondió, y lo que escuchó hizo que el carrito se volcara en medio del pasillo antes de que pudiera siquiera sujetarlo. Owen, hospital, sala de emergencias. No recordaba cómo corrió. No recordaba si había tomado un taxi o había ido a pie. No recordaba nada en absoluto hasta que estuvo de pie junto a la cama de su hijo en la sala de emergencias pediátricas del hospital de Atlantic City. Owen yacía allí, con 4 años, tan pequeño que parecía casi tragado por la austera cama blanca del hospital. Una máscara de oxígeno cubría la mitad de su rostro, y los cables conectados a los monitores emitían un coro constante de pitidos. Owen no abrió los ojos. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Cada respiración parecía una batalla. Neumonía grave. El médico lo dijo con la voz tranquila de alguien acostumbrado a dar malas noticias. Necesitaría tratamiento durante al menos 5 días, quizás más, dependiendo de cómo respondiera a la medicación. Necesitaría monitoreo las 24 horas. Necesitaría pruebas adicionales. Necesitaría antibióticos especializados. Necesitaría dinero, mucho dinero. Juliet estaba de pie junto a la cama de su hijo, con la mano firmemente envuelta alrededor de la pequeña mano de Owen, y escuchaba mientras el médico leía el costo estimado. $15,000, quizás más si surgían complicaciones. No tenía seguro, no tenía ahorros, no tenía nada excepto el sueldo de su turno de noche, apenas suficiente para cubrir el alquiler y poner comida en la mesa para ella y sus 2 hijos. Penny estaba sentada en la silla de plástico en la esquina de la habitación, con sus grandes ojos fijos en su hermano pequeño con preocupación. No lloró. En algún momento, Juliet ni siquiera recordaba cuándo, su hija había aprendido a no llorar. Los días siguientes pasaron como una pesadilla. Juliet vendió el anillo de bodas que había guardado durante 18 meses. No porque todavía sintiera algo por Marcus, sino porque era lo único de valor que le quedaba. $150. Eso fue todo lo que la casa de empeños le dio por la piedra que Marcus una vez juró que era un diamante real. Vendió el único abrigo de invierno que aún tenía que no estaba gastado. $40. Vendió los tacones altos de los días en que todavía trabajaba en una oficina. $20. Todavía no era suficiente. Ni de lejos. En la tercera noche, Juliet se sentó junto a la cama de Owen en el hospital mientras Penny dormía desplomada en la silla a su lado. Miró a su hijo respirando a través de la máscara de oxígeno. Miró los números que brillaban en el monitor. Miró la factura del hospital que aumentaba con cada día que pasaba. Y por primera vez en 18 meses, se permitió llorar. Penny eligió ese momento para despertarse. Mamá,
¿Owen va a estar bien? Juliet se secó rápidamente las lágrimas e intentó forzar una sonrisa. Estará bien, cariño. Los médicos lo están cuidando. Penny la miró con ojos más viejos de lo que debería tener una niña de 7 años. Estás llorando. No estoy llorando. Juliet respiró hondo. Solo estoy cansada. Penny no dijo nada. Simplemente se levantó, se acercó a su madre y la abrazó. 7 años y sin embargo, abrazó a su madre como una mujer adulta podría consolar a un niño. Y Juliet se dio cuenta de que no tenía derecho a derrumbarse. No ahora. No cuando sus hijos todavía la necesitaban. Esa noche, después de que Penny se durmiera de nuevo, Juliet salió del hospital y tomó un taxi de regreso al Meridian Grand. No fue al estudio de atrás. Fue directamente a través del vestíbulo principal, entró en el ascensor y presionó el botón del piso del ático. A las 3 de la madrugada, las puertas del ascensor se abrieron. Walter estaba allí, como si hubiera sabido que ella vendría. No tuvo que decir una palabra. La condujo al estudio de Reed. Reed estaba sentado detrás de su escritorio, todavía despierto como cada noche, su mirada tan fría como la primera vez que lo conoció. Pero cuando la vio, no se sorprendió. En absoluto, como si hubiera estado esperando este momento durante las últimas 2 semanas. Lo haré, dijo Juliet, con la voz más tranquila de lo que esperaba. Pero tengo condiciones. Reed se reclinó en su silla y esperó. Primero, nadie sabe que trabajo para ti. Segundo, nadie toca a mis hijos. Tercero, cuando termine, me voy, sin ataduras. Reed la estudió durante un largo momento. ¿Algo más? Necesito dinero por adelantado. Juliet tragó la humillación que conllevaba decir esas palabras en voz alta. Mi hijo está en el hospital. Silencio. El reloj de la pared marcaba el paso del tiempo en la tensa quietud de la habitación. Luego Reed asintió una sola vez. Walter se encargará de las facturas del hospital. Empiezas mañana. Juliet casi protestó. Casi dijo que no necesitaba caridad, que no necesitaba piedad, que no necesitaba que nadie le diera misericordia. Pero la imagen de Owen acostado en esa cama de hospital pasó por su mente y las palabras murieron en su garganta. No necesito tu caridad, dijo, con la voz más dura de lo que pretendía. Lo pagaré con mi trabajo. Reed la miró y por primera vez vio algo más en esos ojos de color grafito. No piedad, no desprecio, casi algo parecido al respeto. No doy caridad, dijo. Invierto. Juliet salió del ático con pasos pesados, pero con el corazón un poco más ligero. No sabía en qué se acababa de meter. No sabía lo que el mundo de un jefe de la mafia le exigiría. Solo sabía una cosa. Su hijo la necesitaba, y por sus hijos estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. La pequeña habitación que Walter arregló para Juliet estaba en la esquina este del ático, a un corto pasillo del estudio de Reed. No había ventana, solo un escritorio de roble, una silla de cuero, una computadora y una pila de archivos que se elevaba casi medio metro. Juliet no se quejó. No tenía derecho a quejarse. Tenía trabajo. Su hijo estaba recibiendo tratamiento y eso era todo lo que importaba. El primer día se sentó en el escritorio a las 7 de la mañana y no se levantó hasta que Walter llamó a la puerta para recordarle que ya era más de medianoche. Los números nadaban ante sus ojos. Contratos, transferencias, empresas subsidiarias, flujos de dinero moviéndose de un lado a otro como un laberinto demasiado enredado para verlo de un vistazo. La familia Ashford no solo era dueña del Meridian Grand. Tenían sus manos en cada rincón de Atlantic City, desde casinos hasta bienes raíces, desde restaurantes hasta empresas de transporte. Y Juliet tenía que seguir cada hilo de esa enorme red para encontrar el gusano que la carcomía desde dentro. De día analizaba los libros de contabilidad. De noche, seguía empujando su carrito de limpieza por los pasillos del hotel como si nada hubiera cambiado. Esa había sido una de sus condiciones, y también era la forma más segura de evitar que alguien sospechara algo. Para el mundo exterior, seguía siendo solo Juliet Crane, una limpiadora del turno de noche, la exesposa de un estafador, una madre soltera con 2 niños pequeños. Nadie sabía que estaba sentada en el corazón del centro más poderoso de la familia mafiosa más grande de Atlantic City,
pasando página tras página de documentos que ni siquiera la gente dentro de ese mundo tenía permitido tocar. Reed la observó desde la distancia durante esos primeros días. No le hablaba mucho, a veces pasaba por su habitación y se detenía brevemente en la puerta. Veía a una mujer sentada inmóvil frente a una pantalla de computadora durante horas. Sus dedos nunca se detenían sobre el teclado. Sus ojos recorrían los números con un nivel de concentración que rara vez veía en nadie. Trabajaba como si intentara demostrar algo. No a él, sino a sí misma, al mundo que le había dado la espalda. Después de una semana, Owen fue dado de alta del hospital. El niño todavía estaba débil y necesitaba cuidados y descanso. El estudio detrás del casino no era el lugar adecuado para un niño que se recuperaba de una enfermedad. Y Walter, sin que se lo pidieran, arregló una pequeña habitación en el ático para los dos niños. La habitación tenía una cama doble, un pequeño refrigerador y una ventana con vistas al mar. Penny y Owen entraron como si estuvieran entrando en otro mundo, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Juliet quiso negarse. Cada instinto en ella gritaba que no debía aceptar nada más de este hombre. Pero cuando vio a Owen acostado en la cama limpia, con una almohada suave bajo la cabeza, sus mejillas comenzando a recuperar lentamente su color, se tragó su negativa. A veces, el orgullo tiene que hacerse a un lado por la maternidad. Los días pasaron y Juliet se acostumbró lentamente al nuevo ritmo de vida. Trabajo por la mañana, limpieza por la tarde. Regresaba al ático tarde en la noche para ver a los niños y luego seguía trabajando. Dormía poco, comía poco, hablaba poco. No tenía tiempo para nada más que su trabajo y sus hijos. Una noche, cuando el reloj ya marcaba las 2 de la madrugada, Juliet ya no tenía fuerzas para mantener los ojos abiertos. Apoyó la cabeza en el escritorio y se quedó dormida allí mismo, sobre los documentos que había estado analizando. No escuchó los suaves pasos en el pasillo. No escuchó la puerta abrirse. No tenía idea de cuánto tiempo Reed estuvo en la puerta, observándola dormir bajo la pálida luz de la lámpara de escritorio. No tenía la intención de entrar. Solo pasaba de camino de la cocina a su estudio y notó que la luz todavía estaba encendida. Tenía la intención de marcharse, pero entonces vio sus hombros encogidos mientras dormía. Vio sus manos todavía sosteniendo firmemente el bolígrafo. Vio el cabello castaño caído sobre la mitad de su rostro cansado, y no pudo marcharse. Entró silenciosamente en la habitación, se quitó el abrigo de cachemira negro que llevaba puesto y lo colocó sobre sus hombros. El gesto fue tan ligero que ella no se despertó. Luego salió, cerró la puerta y regresó a su estudio como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, Juliet se despertó con el cuello rígido y un abrigo extraño sobre los hombros. Se enderezó, miró el abrigo, reconoció la tela cara, el vago rastro familiar de colonia masculina. Sabía de quién era el abrigo. No supo cómo reaccionar. Lo dobló con cuidado, lo dejó en la silla y no dijo nada. Reed vio el abrigo doblado cuidadosamente cuando pasó más tarde. Tampoco dijo nada. Pero esa tarde, mientras Reed estaba en su estudio, Juliet entró con una taza de café caliente. La dejó en su escritorio, no lo miró, luego se dio la vuelta y se fue. Sin explicación, sin agradecimiento, solo una taza de café, hecho exactamente como a él le gustaba, aunque no sabía cómo ella lo sabía. Al día siguiente, le trajo café de nuevo. Y al día siguiente, y al día siguiente. Reed aceptaba el café todos los días. Tampoco decía nada. Así fue como comenzaron a confiar el uno en el otro. No a través de promesas, no a través de votos, no a través de largas conversaciones. A través de un abrigo colocado suavemente sobre sus hombros a medianoche. A través de una taza de café caliente cada tarde. A través de pequeñas cosas que ambos fingían no notar. Reed comenzó a acostumbrarse a su presencia en el ático. Acostumbrado al sonido de su tecleo que llegaba desde la habitación al final del pasillo. Acostumbrado a la risa de Penny y Owen que resonaba en algún lugar del apartamento. Acostumbrado a la taza de café caliente que aparecía en su escritorio todos los días exactamente a las 4 de la tarde. Y eso lo inquietaba más de lo que nunca lo había hecho el dinero desaparecido.
porque durante 5 años se había enseñado a no acostumbrarse a nadie, y ahora estaba rompiendo esa regla poco a poco sin siquiera darse cuenta. Penny era el tipo de niña que no conocía el miedo. O quizás, más sinceramente, no sabía que se suponía que debía tener miedo. Mientras los adultos en el ático se movían suavemente, como si caminaran sobre cristales rotos, conteniendo la respiración cada vez que pasaban por el estudio del jefe, Penny corría por los pasillos como si todo el lugar fuera su patio de recreo privado. Y nadie se atrevía a detenerla. No porque fuera la hija de Juliet, sino porque Reed no la detenía. En los primeros días, solo se quedaba en la puerta del estudio de Reed, sus grandes ojos mirando adentro con abierta curiosidad. Luego comenzó a entrar, un paso, luego dos, luego tres, hasta que estuvo de pie junto a su escritorio, haciendo preguntas que nadie más se habría atrevido a hacer. ¿Qué haces aquí todo el día? Reed levantó la vista de la pila de papeles que tenía delante y vio a la niña de pie allí con la fácil seguridad de alguien que de alguna manera pertenecía a esa habitación. No respondió, pero tampoco la echó. Penny lo tomó como un permiso. Al día siguiente, volvió con más preguntas. ¿Por qué su habitación no tenía juguetes? ¿Por qué nunca sonreía? ¿Por qué vivía solo en una casa tan grande? Reed no respondió a la mayoría de ellas, pero comenzó a acostumbrarse a su presencia. Acostumbrado a esa vocecita clara que rompía el pesado silencio del ático. Acostumbrado a esos ojos sin nada oculto, que lo miraban como si fuera solo un hombre adulto normal. No un jefe de la mafia, no un fantasma. Una tarde, Penny se paró junto a la estantería, mirando la única fotografía de la habitación. ¿Quién es? Reed levantó la vista y siguió su mirada. Iris, su hermana, 19 para siempre en esa foto. Mi hermana, respondió, con la voz más tranquila de lo que esperaba. ¿Tenías una hermana? Penny se volvió. Sus ojos se iluminaron. Yo también tengo un hermano, Owen. Tiene 4 años. Lo sé. Penny inclinó la cabeza, miró la fotografía de nuevo y luego a Reed. ¿Dónde está tu hermana? ¿Por qué no la veo? Silencio. Reed miró la fotografía. Sus dedos se apretaron inconscientemente alrededor del bolígrafo en su mano. Ya no está. Penny frunció el ceño pensando mucho. ¿A dónde fue? Lejos. ¿Dónde es lejos? Más lejos que Nueva York. Reed quiso sonreír, pero no pudo. Más lejos que cualquier lugar que puedas imaginar. Penny se quedó en silencio por un momento, como si intentara entender algo más grande de lo que una niña de 7 años debería tener que entender. Luego preguntó, con voz más suave, ¿echas de menos a tu hermana? Todos los días, respondió Reed sin pensar, porque era la verdad. No había un solo día que pasara sin que pensara en Iris. Penny asintió como si esa respuesta tuviera todo el sentido del mundo. Luego dijo con la firme certeza de una pequeña guardiana. Yo también extrañaría a Owen todos los días si se fuera lejos. Hizo una pausa y luego añadió con profunda determinación. Pero no lo dejaría ir a ninguna parte. Reed miró a la niña y algo dentro de su pecho le dio un tirón doloroso. Lo dijo tan simplemente como si fuera la verdad más obvia del mundo. Aférrate a tu hermano pequeño. No lo dejes ir. Pero a veces la vida no le da a nadie esa opción. No respondió. Pero la miró más tiempo de lo habitual. Y Penny, como si sintiera algo, no hizo otra pregunta. Si Penny era la pequeña llama que corría por el ático, Owen era la pequeña vela que ardía en silencio en un rincón sombrío. Era tímido, de voz suave, siempre siguiendo a su hermana como una sombra. Rara vez soltaba a Rex, el dinosaurio de peluche desgastado por el tiempo, el juguete que había abrazado desde que era un bebé en una cuna. Y casi nunca hablaba con Reed, hasta una noche. Reed estaba sentado en su estudio a las 2 de la madrugada, la suave luz amarilla de la lámpara de escritorio cayendo sobre su rostro cansado. Estaba mirando la fotografía de Iris, como hacía cada noche, cuando el sonido de unos pequeños pasos llegó desde la puerta. Owen estaba allí, con los ojos somnolientos, sosteniendo a Rex en sus brazos. No dijo nada. Solo se quedó allí mirando a Reed con ojos grises como los de su madre.
Reed estaba a punto de llamar a Walter para que llevara al niño de vuelta a la cama. Pero Owen ya había entrado. Esos pequeños pies lo llevaron a través de la habitación hasta que se detuvo junto al escritorio. Miró la fotografía de Iris, luego a Reed. Luego, sin decir una palabra, le tendió el dinosaurio de peluche. Reed bajó la vista. Rex, el dinosaurio que Owen nunca soltaba. El dinosaurio que el niño abrazaba incluso cuando dormía. Incluso cuando estaba en el hospital. Incluso cuando tenía miedo. Quédate con Rex, dijo Owen, su voz no más fuerte que un susurro. Rex te protegerá de los malos sueños. Reed miró al niño y no supo qué decir. Pero esto te pertenece, dijo finalmente, con la voz más áspera de lo habitual. Owen negó con la cabeza, esos ojos grises mirando directamente a los de Reed. Yo tengo a Penny. Tú no tienes a nadie. Tú no tienes a nadie. 4 palabras. 4 simples palabras de la boca de un niño de 4 años. Pero atravesaron cada muro que Reed había construido durante los últimos 5 años y tocaron la herida más profunda que creía enterrada más allá de todo alcance. Reed no dijo nada. Tomó el dinosaurio de la mano del niño y miró sus ojos de cuentas negras. Miró el relleno gastado. Miró las torpes puntadas donde Juliet seguramente lo había remendado más de una vez. Colocó a Rex en el escritorio, junto a la pantalla de la computadora. Owen miró a Rex, luego a Reed, y luego asintió satisfecho, como si acabara de completar algo muy importante. Luego se dio la vuelta, sus pequeños pasos lo llevaron de regreso al dormitorio. Desde esa noche, Rex se quedó en el escritorio de Reed. Walter no preguntó. Juliet no preguntó. Nadie preguntó por qué el jefe de la mafia más poderoso de Atlantic City tenía un dinosaurio de peluche gastado en su escritorio. Y Reed no explicó. Solo sabía que en algún momento había comenzado a esperar el sonido de pequeños pies corriendo por el pasillo cada mañana. A esperar las extrañas preguntas de Penny, a esperar los silenciosos ojos grises de Owen observándolo desde la distancia. La risa de esos 2 niños comenzó a llenar el espacio vacío que no se había atrevido a mirar durante 5 largos años. Veronica Ashford salió del ascensor como si fuera la dueña del lugar, y en cierto modo una vez lo fue. 26 años antes, se había casado con el padre de Reed y se había convertido en la señora de la familia Ashford cuando Reed solo tenía 8 años. Lo había criado, le había enseñado a mantenerse erguido, a hablar, a dirigir un imperio. Y después de la muerte del padre de Reed, ella había permanecido, visitándolo, interpretando el papel de la madrastra cariñosa. 58 años. Sin embargo, Verónica parecía al menos 10 años más joven. Su cabello teñido de platino estaba recogido en un moño pulcro. Su rostro, retocado con un maquillaje tan ligero que parecía sin esfuerzo y, sin embargo, perfectamente preciso. Su vestido esmeralda se ajustaba a una figura que todavía era notablemente esbelta. Llevaba una bolsa de comida del restaurante italiano, favorito de Reed, con una cálida sonrisa en los labios, mientras Walter la conducía al estudio. Hijo mío. Dejó la bolsa de comida en el escritorio y se adelantó para abrazar a Reed con la fácil intimidad de alguien acostumbrado a hacerlo. Has adelgazado. Walter dice que todavía no comes bien. Reed se levantó para recibirla, su rostro ilegible, pero no frío. No necesitabas traer comida hasta aquí. Quería hacerlo. Verónica se sentó en la silla frente al escritorio, sus ojos azules recorriendo la habitación como si hiciera un inventario. Han pasado 5 años, Reed. No puedes seguir viviendo así para siempre. Reed no respondió. Se recostó en su silla y esperó. Iris se ha ido. Verónica habló suavemente, pero había peso en su voz. Lo que pasó, pasó. Necesitas seguir viviendo. Necesitas salir, ver gente, gestionar el negocio en persona en lugar de sentarte aquí como un fantasma. Reed permaneció en silencio. Había escuchado estas palabras cientos de veces en los últimos 5 años, de Verónica, de otros miembros de la familia, de socios comerciales. Estaba acostumbrado a no decir nada. Verónica suspiró y luego sus ojos se posaron en algo que estaba en el escritorio de Reed. Sus cejas perfectamente arqueadas se levantaron. ¿Qué es eso?
Reed siguió su mirada. Rex, el andrajoso dinosaurio de peluche sentado justo al lado de la pantalla de la computadora. Un juguete, respondió secamente. El juguete de un niño. Verónica se rió, pero el sonido nunca llegó a sus ojos. ¿Has empezado a coleccionar juguetes ahora? Reed no explicó. No le debía una explicación a nadie. Y Verónica, aunque curiosa, sabía cuándo detenerse. Se levantó, se alisó el vestido, con la sonrisa todavía en su lugar. Vendré a visitarte más a menudo. Necesitas que alguien te cuide. Reed se levantó para acompañarla a la salida, el gesto no más que la cortesía requerida. Mientras los dos salían al pasillo, la puerta de la oficina de Juliet estaba abierta, y Juliet estaba allí, en el umbral, con un archivo en las manos. Las dos mujeres se miraron. Juliet vio a una mujer elegante, cara de pies a cabeza, con ojos afilados como cuchillas, incluso mientras sus labios sonreían. Verónica vio a una mujer joven vestida con sencillez, sosteniendo documentos como si perteneciera allí, dentro del ático de su hijo, donde ningún extraño debía poner un pie. ¿Quién es esta?, preguntó Verónica, su voz todavía educada pero con un toque de frialdad. Una empleada, respondió Reed brevemente. Me ayuda a manejar algunos papeles. Verónica miró a Juliet una vez más de pies a cabeza y luego sonrió. Ya veo, encantada de conocerte. Juliet asintió levemente y no dijo nada. Pero cuando Verónica se dio la vuelta y entró en el ascensor, Juliet sintió la mirada de la otra mujer persistiendo en su piel como el toque de un fuego frío. 3 semanas de trabajo, 3 semanas sentada frente a una pantalla de computadora, siguiendo cada flujo de dinero, cada contrato, cada firma. 3 semanas enterrada en el laberinto financiero de la familia Ashford. Y finalmente, Juliet encontró el primer hilo. Comenzó con una pequeña empresa llamada Meridian Holdings, formada 5 años antes, justo después de la muerte de Iris. La empresa no tenía oficina, ni empleados, ni operaciones comerciales reales. Existía solo en el papel, como una cáscara vacía. Pero cada mes, grandes sumas de dinero se transferían a ella desde las empresas subsidiarias de la familia Ashford. Y luego el dinero desaparecía en una red de cuentas en el extranjero que Juliet no podía rastrear por completo. Investigó más a fondo. Meridian Holdings no era la única. Estaban Coastal Ventures, Atlantic Partners, Shore Investments. Todas habían sido creadas en los últimos 5 años. Todas eran empresas fantasma. Todas estaban tragándose el dinero de la familia Ashford como agujeros negros. En total, alrededor de $40 millones en 5 años. Y la parte más extraña de todo era que cada transacción pasaba por una persona. El abogado privado de Verónica Ashford. Juliet se reclinó en su silla, mirando la pantalla de la computadora, y sintió que su corazón comenzaba a latir más fuerte. Esto no era una coincidencia. No existían las coincidencias cuando $40 millones desaparecían a través de las manos del abogado de una mujer. Pero también sabía que no podía llegar a una conclusión basándose solo en lo que tenía hasta ahora. Necesitaba más pruebas. Necesitaba certeza. Esa noche, después de que Penny y Owen se durmieran, Juliet llamó a la puerta del estudio de Reed. Él estaba sentado detrás del escritorio, la pálida luz amarilla descansando sobre su rostro cansado. Rex todavía estaba posado junto a la pantalla de la computadora, sus ojos de cuentas negras mirando al silencio. Encontré algo, dijo Juliet, dejando el archivo sobre el escritorio. El dinero se está desviando a través de empresas fantasma. Unos $40 millones en 5 años. Y cada transacción pasa por el abogado privado de... Se detuvo. Ya no estaba segura de si debía decir el resto. Reed la miró y esperó. Tu madrastra, dijo Juliet finalmente, con la voz más baja ahora. No estoy segura todavía, pero todo conduce a Verónica. Silencio. Reed no dijo nada. Miró el archivo en el escritorio, luego volvió su mirada hacia la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban en la noche. Verónica, la mujer que había estado a su lado desde que tenía 8 años, la mujer que lo había criado, enseñado, consolado cuando su madre biológica murió,
La mujer que todavía venía a verlo cada semana, trayendo comida y consejos, interpretando el papel de la madre cariñosa durante 26 años. Sigue investigando, dijo Reed finalmente, su voz desprovista de toda emoción. Aún no hay conclusiones. Juliet asintió, recogió el archivo y salió de la habitación. Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso. Sabía que investigar a la madrastra de un jefe de la mafia no era poca cosa. Pero también sabía algo más, algo que 20 años en contabilidad forense le habían enseñado. La verdad nunca puede permanecer oculta para siempre. Y los números no mienten. Juliet no se detuvo en los 40 millones de dólares. Esos números eran solo la superficie, solo el borde visible del iceberg que intentaba descubrir. Y los instintos de una contadora forense le decían que algo más profundo, algo más oscuro, se escondía en los viejos archivos que nadie se había molestado en mirar en años. Comenzó a retroceder en el tiempo, 5 años antes, la época en que Iris murió. La época en que las empresas fantasma comenzaron a aparecer. La época en que todo en la familia Ashford cambió. Esa noche, después de que Penny y Owen se durmieran profundamente, Juliet se sentó sola en la pequeña oficina, el brillo de la pantalla de la computadora iluminando su rostro concentrado. Se desplazó por página tras página de registros, línea tras línea de transacciones, número tras número enterrado bajo el polvo del tiempo. Entonces se detuvo. Un pago, $500,000, transferido a una empresa llamada Sentinel Security Consulting 3 días antes de que Iris Ashford muriera. Juliet frunció el ceño y escribió el nombre de la empresa en la herramienta de búsqueda de la base de datos. Sin dirección registrada, sin lista de empleados, sin actividad comercial documentada. Ni un solo rastro que probara que la empresa había existido realmente más allá de un nombre en un papel. Comprobó el origen del dinero, transferido desde una de las cuentas de la familia Ashford, aprobado por Veronica Ashford. El corazón de Juliet comenzó a latir más rápido. Abrió una nueva ventana y buscó el informe de investigación sobre la muerte de Iris Ashford. Lo había hojeado una vez antes, solo para entender el contexto, pero ahora lo leyó de nuevo con otros ojos. Iris Ashford, 19 años, murió en lo que el informe llamó un accidente durante una operación. Había sido el objetivo de un ataque contra la familia Ashford y murió mientras el equipo de seguridad de la familia intentaba trasladarla a un lugar seguro. Reed, que dirigía la operación en ese momento, dio la orden de reubicarla. Esa orden condujo a un error táctico y Iris nunca llegó a un lugar seguro. Esa era la versión oficial. Eso era lo que Reed había creído durante 5 años, que su orden había matado a su hermana. Pero ahora Juliet estaba mirando un número diferente. $500,000, 3 días antes del ataque, enviados a una empresa de seguridad que no existía. Comenzó a encajar las piezas en su mente. $500,000 era un precio común para un contrato en el Hampa. Lo sabía por los casos en los que había trabajado cuando todavía era contadora forense. Los grandes pagos enviados a empresas que no existían generalmente significaban una sola cosa. Esto no era un pago por servicios. Esto era un contrato. La mano de Juliet tembló mientras retrocedía por el archivo y miraba la firma de Veronica Ashford en la orden de transferencia. Tinta negra, elegante, segura. La firma de la mujer que había ordenado la muerte de Iris Ashford. Empujó la silla hacia atrás, se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, Atlantic City todavía brillaba con luces como cada noche. Pero Juliet no veía nada excepto la imagen de Reed, sentado solo en su estudio noche tras noche, mirando la fotografía de su hermana, castigándose a sí mismo durante 5 largos años. Él creía que había matado a Iris. Creía que su orden había causado la muerte de su hermana. Se había encerrado en este ático, se había convertido en un fantasma. Se había castigado con una soledad y una culpa que nunca podrían ser redimidas. Pero él no había matado a Iris. Nunca había matado a su hermana. Verónica lo había hecho. Su madrastra. La mujer que lo había criado desde que tenía 8 años.
La mujer que todavía venía a visitarlo cada semana con comida y sonrisas cálidas. La mujer que había estado a su lado en el funeral de Iris, lo había consolado y le había dicho que no era su culpa, mientras que ella misma era la que había ordenado la muerte de la joven. Juliet se sintió mal. Se agarró con fuerza al marco de la ventana, tratando de no derrumbarse. Había visto cosas oscuras en su carrera. Había visto fraudes, conspiraciones, traiciones. Pero esta era la primera vez que tocaba algo tan puramente cruel como esto. Volvió al escritorio y miró de nuevo la pantalla de la computadora. La evidencia estaba allí, clara, imposible de negar. $500,000, una empresa que no existía. La firma de Verónica 3 días antes de la muerte de Iris. Pero también entendió que esta evidencia podría destruir a Reed. Había cargado con la culpa durante 5 años. Y de alguna manera, esa culpa se había convertido en parte de él. Era dolorosa, pero también le había dado una razón para seguir adelante, un propósito en su autocastigo. Si le decía la verdad, perdería esa culpa. Pero, ¿qué la reemplazaría? La traición de la madrastra en la que había confiado durante 26 años. La revelación de que la persona más cercana a él había sido la que le robó a su hermana. Juliet se sentó en la oscuridad pensando. Podía ocultar esto. Podía informar sobre los $40 millones que habían sido robados sin mencionar nunca esos $500,000. Podía terminar el trabajo, tomar el dinero y marcharse. Esa sería la opción más segura. Esa sería la opción que no infligiría más dolor a nadie. Pero recordó a Reed sentado en la cocina a las 3 de la madrugada, comiendo un sándwich de mantequilla de maní que odiaba solo porque una niña se lo había dado. Recordó a Rex sentado en su escritorio, el dinosaurio de peluche que Owen le había dado para protegerlo de las pesadillas. Recordó sus ojos cuando miraba la fotografía de Iris cada noche, los ojos de un hombre que moría lentamente bajo el peso de una culpa que nunca había sido suya. Él merecía saber la verdad, no importaba cuánto doliera. Juliet miró hacia la ventana, donde la luz del estudio de Reed todavía ardía en la noche. Sabía la respuesta. Siempre había sabido la respuesta. La verdad tenía que ser dicha, aunque destrozara todo. El reloj de la pared marcaba las 2 de la madrugada cuando Juliet llamó a la puerta del estudio de Reed. Había pasado las últimas 3 horas, sentada sola en su habitación, después de descubrir la verdad, tratando de encontrar una manera de decir lo que no se podía decir, tratando de prepararse para el momento que sabía que lo cambiaría todo. Pero no había manera de prepararse para esto. No había palabras lo suficientemente suaves para decirle a un hombre que la madrastra, en la que había confiado durante 26 años, era la misma persona que había matado a su hermana. Adelante. La voz vino desde adentro, y Juliet abrió la puerta y entró. Reed estaba sentado detrás de su escritorio como cada noche. El pálido resplandor amarillo de la lámpara iluminaba su rostro cansado. Rex seguía sentado junto a la pantalla de la computadora, sus pequeños ojos de cuentas negras, mirando al aire vacío. La fotografía de Iris todavía estaba en la estantería, su sonrisa de 19 años por siempre inalterada. Juliet caminó hacia el escritorio y colocó el archivo frente a él. No se sentó. No sabía si podría sentarse quieta y decir estas cosas. Encontré algo, dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Pero puede que no quieras saberlo. Reed la miró. Sus ojos de grafito no revelaban nada. Dilo. Juliet respiró hondo. Lo había ensayado en su cabeza 100 veces. Pero de pie frente a él, cada frase cuidadosamente preparada se desvaneció. Todo lo que quedaba era la verdad, desnuda y despiadada. Revisé los archivos de hace 5 años, comenzó, abriendo la carpeta y señalando una sola línea del historial de transacciones. Hubo un pago de $500,000 transferido 3 días antes de que Iris muriera. El destinatario era una empresa llamada Sentinel Security Consulting. Reed no dijo nada. Solo miró el archivo y esperó. Esa empresa no existía, continuó Juliet. Sin dirección, sin empleados, sin actividad comercial. Era solo una cáscara vacía creada para recibir un pago y luego desaparecer. Pasó a la siguiente página, donde la firma de Verónica había sido rodeada con tinta roja.
La persona que aprobó esa transferencia fue Verónica. Silencio. Reed seguía sin hablar, pero Juliet vio cómo sus dedos se apretaban alrededor del bolígrafo en su mano. Tragó su miedo y continuó. Lo cotejé con el informe de investigación sobre la muerte de Iris. El momento coincide. La ubicación coincide. $500,000 es un precio común para... Se detuvo, no queriendo decir la palabra, pero tenía que hacerlo. Un contrato. Reed la miró entonces, sus ojos finalmente encontrándose con los de ella. ¿Qué estás diciendo? Juliet sostuvo su mirada y no apartó la vista. Iris, tu hermana, no murió por tu operación, no por tu orden. ¿Qué has dicho? Repitió Reed, su voz sonando estrangulada como si fuera forzada a través de una garganta que ya no quería funcionar. Alguien pagó para que la mataran, dijo Juliet, cada palabra tan clara como la hoja de un cuchillo. $500,000, 3 días antes de que muriera. La persona que autorizó ese pago fue Verónica. Reed se levantó, no de manera ordinaria, sino de golpe, como un hombre que acababa de recibir un golpe en el pecho. La silla rodó hacia atrás y se estrelló contra la pared de cristal con un sonido seco y hueco. No habló. No podía. Solo se quedó allí, con ambas manos apretadas con fuerza contra el borde del escritorio, como si fuera lo único que lo mantenía en pie. 5 años. Durante 5 años había vivido en un infierno privado de su propia creación. Durante 5 años se había culpado a sí mismo cada día, cada noche, cada momento de vigilia y cada pesadilla. Durante 5 años había creído que él era quien había matado a su hermana, que su orden le había quitado la vida a Iris, que no merecía seguir viviendo cuando ella había sido enterrada. Durante 5 años se había encarcelado en este ático, se había negado a ver a nadie, se había negado a confiar en nadie, se había convertido en un fantasma porque creía que ese era el castigo que su culpa merecía. Y todo había sido una mentira. No era él, nunca había sido él. Verónica, la mujer que lo había abrazado mientras lloraba en el funeral de Iris, la mujer que le había dicho no fue tu culpa, mientras ella misma era la que había firmado la orden que mató a la joven. La mujer que había venido a visitarlo cada semana durante 5 años, trayendo comida y sonrisas suaves, interpretando el papel de la madre cariñosa, mientras la sangre de Iris todavía se aferraba de sus manos. Reed se giró y miró la fotografía de Iris en la estantería. Esa sonrisa de 19 años, esos ojos brillantes, el pelo negro atrapado en el viento. Su hermana. La hermana a la que había pasado 5 años culpándose por no haberla protegido. La hermana que no había matado. Algo cambió en los ojos de Reed mientras miraba la fotografía. Juliet se quedó quieta y observó, y lo vio suceder. 5 años de culpa no desaparecieron en un solo momento, pero comenzaban a resquebrajarse, como el hielo que se ha congelado durante demasiado tiempo y que finalmente comienza a romperse bajo el toque de la luz del sol. El silencio se prolongó. Juliet no dijo nada. Le dio espacio, le dio tiempo, le dio el derecho a sentir dolor y furia y a derrumbarse, si eso era lo que necesitaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Reed habló. Su voz era baja e inestable, como si cada palabra tuviera que ser arrastrada desde lo más profundo de su pecho. Encuentra todo, dijo. Encuéntralo todo. Quiero saberlo todo. Juliet asintió, recogió el archivo y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir de la habitación, lo miró una vez más. Reed seguía de pie allí, todavía mirando la fotografía de Iris. Pero sus ojos ya no eran los que habían sido. Ya no eran los ojos de un hombre que moría lentamente bajo el peso de la culpa. Ya no eran los ojos de un fantasma que vagaba por las 4 paredes de su propia creación. Eran los ojos de un hombre que buscaba justicia, de un hombre al que finalmente se le había dado una razón para salir de la oscuridad. Esa noche, por primera vez en 5 años, Reed Ashford no miró la fotografía de su hermana con culpa en los ojos. La miró con una promesa silenciosa. Una promesa de que la persona que había matado a su hermana pagaría, sin importar quién fuera esa persona. A la mañana siguiente, por primera vez en 5 años,
Reed Ashford salió del ático a la luz del día. Walter estaba junto a las puertas del ascensor, incapaz de ocultar su sorpresa cuando vio a su empleador con un abrigo, gafas oscuras y pidiendo que prepararan el coche. El viejo mayordomo había servido a la familia Ashford durante casi medio siglo. Había sido testigo de cada ascenso y caída, cada pérdida, cada tragedia. Pero nunca había creído que vería llegar este día, el día en que Reed voluntariamente volviera a la luz. El coche negro se detuvo frente al cementerio de Greenwood, en las afueras de Atlantic City. Reed se bajó solo y le dijo al conductor que esperara en la puerta. Caminó por el sendero de piedra entre hileras de tumbas silenciosas, sus pasos firmes, como si hubiera memorizado el camino, aunque era la primera vez que venía aquí desde el día del funeral. La tumba de Iris yacía bajo la sombra de un viejo roble, una lápida de piedra blanca tallada con su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte. 19 años. Eso fue todo lo que a su hermana se le dio en esta vida. Reed se paró frente a la tumba y no dijo nada. No trajo flores, no encendió velas, no rezó. Solo se quedó allí, mirando el nombre de su hermana en la piedra y dejando que el viento del océano le acariciara el rostro. Durante 5 años no se había atrevido a venir aquí. Creía que no tenía derecho a pararse frente a la tumba de la persona que él mismo había matado. Pero ahora sabía la verdad. Él no había matado a Iris. Nunca había matado a su hermana. Y la verdadera responsable seguía viva, seguía sonriendo, seguía interpretando el papel de la madre cariñosa. Reed se quedó allí durante mucho tiempo, y cuando finalmente se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el coche, algo en su forma de moverse había cambiado. Ya no era un fantasma que vagaba por pasillos oscuros. Ya no era un hombre que moría lentamente dentro de la prisión de su propia creación. Caminaba como un hombre con un propósito, como un hombre que finalmente había encontrado una razón para vivir. Esa tarde, Walter estaba revisando el menú de la cena cuando escuchó unos pasos familiares detrás de él. Se giró y vio a Reed de pie en la puerta de la cocina, algo que no había sucedido ni una sola vez en 5 años. ¿Necesita algo, señor? Reed miró alrededor de la gran cocina con todo su reluciente equipo que nunca había usado. Quiero preparar la cena. Walter parpadeó, no del todo seguro de haber oído bien. Cocinar para los niños, dijo Reed, con voz tranquila, como si fuera algo que hiciera todos los días. Penny y Owen. Walter se quedó allí un momento, asimilando lo que acababa de escuchar. Luego asintió y se hizo a un lado. Le ayudaré. Reed entró en la cocina y miró los armarios y estantes llenos de ingredientes, de la mitad de los cuales ni siquiera conocía los nombres. No sabía cocinar. Nunca había necesitado saber. Pero recordó el sándwich de mantequilla de maní que Penny le había hecho a las 3 de la madrugada. Recordó la forma en que una niña de 7 años le había dado comida simplemente porque pensaba que tenía hambre. Y pensó que quizás era hora de que aprendiera a hacer lo mismo. Esa cena no fue una obra maestra culinaria. Espaguetis con salsa de tomate enlatada, ensalada cortada de manera desigual y tostadas un poco demasiado quemadas por los bordes. Walter tuvo que intervenir 2 veces para evitar que Reed incendiara la mitad de la cocina. Pero cuando Reed dispuso la comida en la mesa y miró los platos, imperfectos, pero hechos con sus propias manos, sintió algo extraño agitarse en su interior, algo que había olvidado durante 5 largos años. Walter llevó a Penny y a Owen al comedor, y ambos niños se detuvieron en seco cuando vieron a Reed ya sentado a la mesa, esperándolos. ¿Tú cocinaste?, preguntó Penny, con sus grandes ojos fijos en el plato de espaguetis frente a ella. Estoy aprendiendo, respondió Reed. Penny se subió a su silla y miró la comida con la expresión sospechosa de una crítica de restaurante de 7 años. Owen se sentó a su lado, con una mano levantada como si buscara a Rex. Luego recordó que el dinosaurio todavía estaba allí, en el escritorio de Reed. Penny enrolló un tenedor lleno de pasta, se lo llevó a la boca y masticó lentamente. Reed la observó, esperando el veredicto con un nerviosismo que no sabía que todavía era capaz de sentir. Salado, dijo Penny finalmente, pero comestible. Owen tomó un bocado, masticó, tragó, luego inclinó la cabeza y pensó.
No tan bueno como el de mamá, declaró con la honestidad despiadada de un niño de 4 años. Pero está bien. Y Reed se rió, no la sonrisa educada que había practicado durante mucho tiempo para reuniones formales, no la sonrisa falsa utilizada para ocultar el dolor, sino una risa real, repentina y sin defensas, que surgía de algún lugar profundo de su pecho que había creído muerto hace mucho tiempo. Por primera vez en 5 años, Reed Ashford se rió por algo simple y puro. Juliet regresó al ático cuando la cena casi había terminado. Entró en el comedor y se detuvo en la puerta, incapaz de creer lo que estaba viendo. Reed estaba sentado a la mesa escuchando a Penny contar alguna historia con el tipo de concentración que la mayoría de los hombres habrían reservado para el informe de negocios más importante de sus vidas. Owen intentaba, sin éxito, enrollar espaguetis en su tenedor. Tenía salsa de tomate por toda la barbilla. Reed levantó la vista y la vio de pie allí. ¿No te unes a nosotros? Juliet se acercó a la mesa y se sentó en la silla vacía junto a Owen. No preguntó qué había pasado. No preguntó por qué Reed estaba aquí, por qué había cocinado, por qué se había reído. Simplemente se sentó y aceptó el plato de pasta que Walter le puso delante. Los cuatro cenaron en silencio, pero era un tipo de silencio diferente. No el silencio pesado de las cosas no dichas, sino el silencio cálido de las personas que no necesitaban decir nada en absoluto. Después de la cena, Juliet se paró en el fregadero con una esponja en la mano y comenzó a lavar la pila de platos. Escuchó pasos detrás de ella y cuando se giró, vio a Reed de pie a su lado sosteniendo un paño de cocina. «No necesitas hacer esto», dijo ella. Reed no respondió, solo se quedó allí esperando que le entregara el plato que acababa de enjuagar. Se lo entregó. Él lo secó. Ella lavó el siguiente. Él también lo secó. Ninguno de los dos dijo una palabra, pero a veces el silencio es una respuesta en sí misma. Veronica Ashford no se convirtió en la mujer más poderosa de la familia por quedarse quieta y esperar. Había sobrevivido 30 años en este mundo, manteniéndose siempre un paso por delante, viendo siempre el peligro antes de que llegara, atacando siempre antes de que nadie pudiera atacarla a ella. Y ahora estaba viendo el peligro. Las noticias del cambio de Reed llegaron a sus oídos en cuestión de días. Su hijastro había salido del ático por primera vez en 5 años. Había ido a visitar la tumba de Iris. Se estaba reuniendo con sus hombres, revisando documentos, haciendo preguntas sobre transacciones que nunca antes le habían importado. Y lo más importante de todo, estaba ocultando algo. Reuniones secretas, llamadas que no se registraban, una mujer extraña viviendo dentro de su ático. Verónica puso gente a vigilarlo. No fue difícil descubrir la verdad. Juliet Crane, limpiadora del turno de noche, 2 niños pequeños y, más importante que nada, una ex contadora forense especializada en descubrir fraudes financieros. Se sentó en su oficina privada, estudiando el archivo sobre Juliet extendido sobre su escritorio. Fotografías de la mujer entrando en el ático. Fotografías de ella sentada frente a una computadora en la pequeña habitación que Reed había arreglado para ella. Fotografías de los 2 niños corriendo por el ático como si pertenecieran allí. Verónica lo entendió. Reed sabía, o estaba a punto de saber. Esa chica de la limpieza estaba escarbando en el pasado, siguiendo los flujos de dinero que Verónica creía haber enterrado tan profundamente que nadie los encontraría jamás. Se había equivocado. Había subestimado a su oponente, pero no iba a cometer ese error por segunda vez. Verónica no esperó. La defensa nunca había sido su costumbre. Atacó. El plan se llevó a cabo en 3 días. Primero, contactó a su abogado privado, el hombre que la había ayudado a ocultar cada transacción durante los últimos 5 años. Juntos, crearon un conjunto de registros falsos tan intrincados que incluso un experto tendría problemas para exponer la falsificación. Los registros mostraban a Juliet Crane ayudando a Reed Ashford a lavar dinero, moviendo millones de dólares a cuentas en el extranjero. Los registros la pintaban como la mente maestra, la mujer que usaba su posición para manipular a un jefe de la mafia cuyo estado mental era inestable.
Ese archivo fue enviado al FBI como una denuncia anónima. Un ciudadano preocupado, alguien que quería hacer lo correcto. A continuación, Verónica soltó rumores por los círculos más altos de Atlantic City, historias susurradas durante cócteles y en clubes de golf. Una chica de la limpieza seduciendo a Reed Ashford. Una oportunista aprovechándose de su debilidad para abrirse camino en la familia. Sus hijos viviendo en el ático como pequeños príncipes y princesas. Qué vergonzoso, qué patético, qué sospechoso. Los rumores se extendieron tan rápido como el fuego sobre el viento seco, y una vez que llegaran a oídos de gente poderosa, se convertirían en armas. Pero Verónica todavía no estaba satisfecha. Necesitaba asegurarse de que esa chica se detuviera. Necesitaba asegurarse de que Juliet Crane entendiera el precio de cavar demasiado profundo. Un sobre sin nombre fue enviado al estudio detrás del casino, el lugar que Juliet todavía mantenía para que la gente creyera que vivía allí. Dentro del sobre había dos fotografías. Penny entrando a la escuela con una mochila rosa en la espalda. Owen siendo llevado a través de la puerta de su guardería por un adulto. Una mano todavía agarrando un pequeño juguete en lugar de Rex. Dentro había un trozo de papel. La impresión era nítida y limpia, sin firma adjunta. Detente o perderás lo que más quieres. Juliet encontró el sobre cuando pasó por el viejo apartamento para recoger algunas cosas que había dejado. Se quedó en medio de esa habitación estrecha, mirando las fotografías de sus hijos en sus manos, y sintió que la sangre de su cuerpo se convertía en hielo. Penny, Owen, alguien los había estado observando. Alguien les había tomado fotos. Alguien sabía a qué escuela iban, qué ruta tomaban, a qué hora llegaban. Su mano tembló mientras sostenía la nota. Podía detenerse, podía rendirse ahora mismo, empacar sus cosas, sacar a Penny y a Owen de Atlantic City, desaparecer como Marcus había desaparecido 18 meses antes. Podía huir, sabía cómo huir, ya lo había hecho una vez. Pero entonces recordó a su madre, la mujer que la había criado sola después de que su padre se fuera, la mujer que había trabajado en 3 empleos a la vez para que Juliet pudiera ir a la universidad, la mujer que le había dicho la noche antes de que se fuera de casa a Nueva Jersey, baja la cabeza una vez y la bajarás el resto de tu vida. Mantente erguida sin importar lo que pase. Su madre nunca había bajado la cabeza. Su madre se había mantenido erguida hasta el último día. A través de la enfermedad, a través de la pobreza, a través de un mundo que le había dado la espalda. Juliet miró las fotografías de sus hijos una vez más. Penny con esa sonrisa que no ocultaba nada. Owen con ojos grises exactamente como los suyos. Sus hijos. Los hijos que había jurado proteger a cualquier costo. Dobló las fotografías y las guardó en su bolsillo. No huyó. No bajó la cabeza. Salió del viejo apartamento, tomó un taxi y regresó al Meridian Grand. Cuando entró en el ático, Reed estaba sentado en su estudio. Rex todavía en el escritorio, la fotografía de Iris todavía en la estantería. Él levantó la vista cuando la vio y de inmediato supo que algo andaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó. Juliet dejó las fotografías sobre el escritorio. Verónica lo sabe. Reed miró las fotografías, miró los rostros de los dos niños, miró la amenaza escrita en la nota, y sus ojos se oscurecieron como el cielo antes de una tormenta. Quiere guerra, dijo, su voz baja y fría. Tendrá guerra. A la mañana siguiente, la noticia de la investigación del FBI llegó antes de que Juliet pudiera terminar su café. Walter le entregó un sobre oficial y dentro había una notificación informándole que estaba bajo investigación por presunta participación en lavado de dinero y fraude financiero. Tenía 2 semanas para presentarse y proporcionar todos los documentos relacionados. 2 semanas, 14 días, 336 horas. Juliet estaba en el estudio de Reed con la notificación en la mano y sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. Verónica había atacado más rápido de lo que esperaba. No solo había amenazado, había actuado. Y ahora Juliet no solo investigaba un asesinato, estaba siendo investigada como una criminal. Reed leyó la notificación, su rostro ilegible,
aunque sus ojos se oscurecieron como un cielo antes de una tormenta. Dejó el papel sobre el escritorio y la miró. «Puedes irte», dijo. «Yo me encargaré de todo. No necesitas que te arrastren a esto». Juliet lo miró alrededor de la habitación, miró a Rex, todavía sentado en el escritorio. Pensó en Penny y Owen durmiendo en la pequeña habitación al final del pasillo. Pensó en las fotografías dentro de ese sobre amenazante. Pensó en 18 meses antes, cuando ya había huido una vez, cuando Marcus la traicionó y lo perdió todo. «Huí una vez», dijo, su voz más tranquila de lo que se sentía. «Cuando mi esposo me traicionó, huí. Perdí mi casa, mi trabajo, mi reputación. Bajé la cabeza y dejé que otras personas decidieran quién era». Se detuvo y respiró hondo. «No voy a huir de nuevo. No voy a dejar que ella gane. Pero necesito que protejas a mis hijos». Reed asintió sin la menor vacilación. «Penny y Owen se quedarán en el ático con Walter las 24 horas. Nadie los tocará. Lo prometo». Una promesa de un jefe de la mafia. Juliet no sabía si era algo en lo que debía confiar, pero no tenía otra opción. Y cuando miró a los ojos de Reed, vio algo que no esperaba. Sinceridad. No prometía por obligación o porque la necesitara para seguir trabajando. Prometía porque realmente se preocupaba por los dos niños que habían traído juguetes y risas al solitario silencio de su vida. 2 semanas. Juliet tenía 2 semanas para encontrar pruebas suficientes para demostrar tanto su propia inocencia como los crímenes de Verónica. Trabajó más duro que nunca. El día y la noche se fusionaron en una corriente interminable de números, contratos, firmas y rastros de dinero. Dormía 3 o 4 horas cada noche, comía las comidas apresuradas que Walter le traía y apenas salía de la pequeña oficina a menos que fuera necesario. Y pieza por pieza, la verdad comenzó a emerger. Encontró el verdadero rastro del dinero. No 40 millones de dólares como había pensado al principio, sino 47 millones de dólares en 5 años. Cada dólar había sido canalizado a través de empresas fantasma, a través de cuentas en el extranjero, y finalmente a un único destino: Clayton Ashford, el hijo biológico de Verónica, el medio hermano de Reed. Encontró mensajes codificados en el antiguo sistema de correo electrónico de la familia. Mensajes entre Verónica y una persona sin nombre, enviados 3 semanas antes de la muerte de Iris. Mensajes que discutían un problema que necesita ser manejado y el costo del servicio. Nadie lo dijo directamente, pero el significado era tan claro como la luz del día. Y encontró pruebas de los registros falsificados. Los documentos que Verónica había creado para acusarla de lavado de dinero llevaban rastros digitales. Habían sido creados solo una semana antes en una computadora cuya dirección IP pertenecía al bufete de abogados privado que Verónica usaba. El mismo abogado que había aprobado el pago de $500,000 5 años antes. El día 12, Juliet terminó el informe. Más de 200 páginas de documentos, cada página con pruebas, fuentes y pruebas rastreables. Imprimió 3 copias, una para Reed, una para el FBI y una que envió a un abogado independiente en Nueva York, un hombre con el que había trabajado una vez cuando todavía era contadora forense, junto con instrucciones explícitas. Si algo le sucedía, si tenía un accidente o desaparecía, todo debía hacerse público. La noche antes del día 13, Juliet se sentó sola en la oficina, mirando la pila de papeles en su escritorio. Había hecho todo lo que podía. Había descubierto la verdad, reunido las pruebas, se había preparado para todos los resultados posibles. Pero sabía que todavía no era suficiente. Las pruebas en papel podían ser impugnadas. Un abogado hábil podría tergiversarlas. Verónica había sobrevivido en este mundo durante 30 años. Sabía cómo ocultar, cómo negar, cómo convertir lo negro en blanco. Juliet necesitaba que Verónica se expusiera. Necesitaba que confesara o al menos dijera algo que no pudiera ser negado más tarde. Y no sabía cómo hacer que eso sucediera. La puerta se abrió. Reed entró, sosteniendo 2 tazas de café. Dejó una frente a ella y luego tomó la silla opuesta. «Necesitas dormir», dijo. «Necesito que Verónica confiese», respondió ella.
Reed guardó silencio por un momento, mirándola con una expresión que no pudo leer. Luego dijo, con voz baja y serena, «Vendrá aquí mañana. Llamó esta tarde. Dijo que quiere visitarme». Juliet levantó la vista, su corazón latiendo más rápido. «¿Viene aquí?» «No sabe que yo sé», dijo Reed. «Todavía piensa que soy el hijo tonto manipulado por una chica de la limpieza. Viene a controlar la situación». Juliet miró la pila de papeles en el escritorio, luego a Reed, y en su mente, un plan comenzó a tomar forma. La tormenta se acercaba, y esta vez, ellos iban a ser quienes la dirigieran. Veronica Ashford salió del ascensor a las 3 de la tarde con una bolsa de comida del conocido restaurante italiano y la sonrisa de una madre cariñosa. Llevaba un vestido esmeralda, su cabello platino recogido pulcramente, y el suave clic de sus tacones altos en el suelo del ático sonaba como el redoble de la confianza. Había venido a controlar la situación. Había venido a ver hasta qué punto su hijastro había sido manipulado por esa chica de la limpieza. Había venido a averiguar qué sabían y cómo lidiar con ello. No sabía que ya lo sabían todo. Walter la saludó en el ascensor con su habitual cortesía, pero Verónica no notó la mirada inusual en los ojos del viejo mayordomo. Entró en la sala de estar, dejó la bolsa de comida sobre la mesa y miró alrededor del ático que una vez había considerado su propio territorio. Fue entonces cuando vio a la niña. Penny estaba sentada en el suelo cerca de la ventana, jugando con una muñeca de papel. Levantó la vista al sonido de los pasos y sus grandes ojos se volvieron hacia Verónica con la curiosidad de una niña de 7 años sin miedo. «¿Quién eres?», preguntó Penny, poniéndose de pie y caminando hacia Verónica con el aire desenfadado de alguien que pertenecía allí. Verónica miró a la niña y una sonrisa automática apareció en sus labios. «Soy la madre de Reed. Eres la hija de la señorita Juliet, ¿verdad? Eres una cosita tan dulce». Penny inclinó la cabeza y miró a Verónica pensativamente. «La madre de Reed. ¿Entonces, eres su abuela?» Verónica soltó una risa ligera, aunque había algo rígido en ella. «No exactamente. Soy su madrastra. Lo he cuidado desde que era pequeño». Penny asintió como si fuera una información perfectamente normal. Luego preguntó con una voz clara y brillante, «¿Conoces a la señorita Iris?» Verónica se congeló por una fracción de segundo, pero rápidamente recuperó la compostura. «Iris, por supuesto que sí. Es la hermana de Reed». «El señor Reed la extraña todos los días», dijo Penny, su voz volviéndose un poco triste. «Tiene su foto en su estudio. La mira todas las noches». Verónica tragó, tratando de mantener la sonrisa en sus labios. Yo también la extraño. Iris era una buena chica». Penny asintió, luego continuó con la honestidad descuidada de una niña que no tenía idea de que sus palabras podrían cambiarlo todo. «Mi mamá está buscando a la persona que entristeció a la señorita Iris. Vi tu foto en la computadora de mamá hoy. Tenía muchos círculos y líneas rojas aterradoras. Mamá dijo que era un rompecabezas que tenía que resolver para el señor Reed». El tiempo pareció congelarse. Verónica se quedó allí, la sonrisa en sus labios muriendo en su lugar como si alguien hubiera presionado pausa. Sus papeles. Esta niña lo sabía. Esa chica de la limpieza lo sabía. Tenían sus papeles. Intentó mantener la calma. Intentó mantener su rostro vacío como lo había hecho durante 30 años en este mundo. «¿Qué dijiste? ¿Qué papeles?» Pero Penny ya había perdido interés en la conversación. Se encogió de hombros y volvió a jugar con su muñeca de papel. «No lo sé, mi mamá trabaja mucho. Solo la oí hablar con el señor Reed». Verónica se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Necesitaba irse. Necesitaba llamar a su abogado. Necesitaba destruir cualquier evidencia que quedara antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando dobló la esquina, Walter estaba de pie al final del pasillo, bloqueando el único camino hacia el ascensor. En su mano había un teléfono, su pantalla iluminada con el símbolo que mostraba que una grabación estaba en curso. Verónica se detuvo, miró el teléfono, miró a Walter y luego escuchó pasos detrás de ella. Reed salió del estudio con un grueso archivo en la mano. Sus ojos de color grafito la miraron directamente, fríos como el hielo. «Madre»,
dijo, su voz vacía de emoción. Contrataste a alguien para matar a Iris. Verónica sintió que sus rodillas se debilitaban, pero no cayó. 30 años en este mundo le habían enseñado a mantenerse en pie, incluso cuando todo a su alrededor se derrumbaba. Hijo mío, has entendido mal, dijo, su voz todavía asombrosamente tranquila. No sé de qué estás hablando. Reed abrió el archivo y leyó en voz alta. $500,000 transferidos a Sentinel Security Consulting 3 días antes de la muerte de Iris. Aprobado por Veronica Ashford. Ella no dijo nada. Esa empresa no existía, continuó Reed, cada palabra cortando como una cuchilla. Sin dirección, sin empleados, sin operaciones, solo una fachada para recibir dinero por un contrato de asesinato. Es un malentendido, dijo Verónica. Y ahora su voz había comenzado a temblar. Puedo explicarlo. Y $47 millones en los últimos 5 años. Reed no la dejó terminar. Todo transferido a las cuentas de Clayton. Tu hijo biológico, mi medio hermano. Verónica lo miró, miró el archivo, miró a Walter que seguía grabando. Y lo supo. Sabía que no había a dónde huir. No quedaba ninguna mentira que pudiera salvarla. La calma que había protegido durante 30 años finalmente se hizo añicos. «Lo hice por Clayton», gritó, sus ojos azules ardiendo. «Mi hijo, él merecía la herencia, no tú. Tu padre construyó este imperio y debería haber pertenecido a Clayton, no a un hijo que tuvo antes de conocerme». Reed se quedó allí sin hablar, dejándola continuar. «Pero tú eras diferente», continuó Verónica, su voz afilada por la amargura. «Eras el hijo mayor. Ibas a heredar todo. Llamabas a Iris. Sabía que se lo dejarías todo a ella si morías. Yo solo quería proteger el futuro de mi hijo». «Iris tenía 19 años», dijo Reed, su voz baja como un trueno lejano. «Mi hermana tenía 19 años. Mi hermana no tenía nada que ver con la herencia. Mi hermana solo quería vivir, y tú le quitaste eso». Verónica no dijo nada. Por primera vez en 30 años, no tenía respuesta. Reed se volvió hacia Walter. «Llama al FBI. Dales todo, incluida la grabación y los archivos falsificados que usó para incriminar a la señorita Crane». Walter asintió y se alejó para cumplir la orden. Verónica se quedó sola en medio del pasillo, viendo cómo el imperio que había construido durante 30 años se derrumbaba en minutos. Y quien lo había destruido no era la chica de la limpieza, no era su hijastro, sino una niña de 7 años que había dicho la verdad sin querer. La misma niña que había abierto el corazón de Reed con un sándwich a las 3 de la madrugada era ahora la que cerraba la puerta de Verónica para siempre. Media hora después, llegó el FBI. Verónica fue llevada esposada, su vestido esmeralda arrugado, su cabello platino suelto. No miró hacia atrás. Penny estaba junto a su madre, observando la escena con ojos ansiosos. Cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de Verónica, miró a Juliet. «Mamá, ¿hice algo malo?» Juliet se arrodilló, abrazó a su hija y dijo con voz ahogada, «No, mi niña, hiciste lo correcto. Hiciste exactamente lo correcto». Los días posteriores al arresto de Verónica pasaron como un sueño del que Juliet no estaba segura de haber despertado. El FBI trabajó más rápido de lo que esperaba. Una vez que recibieron la grabación de Walter, una vez que la cotejaron con las pruebas que Juliet había reunido, y lo más importante de todo, una vez que descubrieron que los archivos que la acusaban de lavado de dinero eran en realidad documentos falsificados creados por la misma persona bajo investigación, todos los cargos contra Juliet fueron eliminados. Ya no era una sospechosa, era una testigo. Y más que eso, era la mujer que había destapado uno de los mayores casos financieros que Atlantic City había visto jamás. Verónica fue acusada de múltiples delitos: asesinato por encargo, fraude financiero, malversación y difamación. Se enfrentaría a un juicio que podría durar meses, quizás años, pero con las pruebas ya en mano, el resultado era casi seguro. Nunca volvería a ser libre. Clayton Ashford se enteró de la noticia a la mañana siguiente,
cuando agentes del FBI llamaron a la puerta de su apartamento para interrogarlo. 32 años, hijo biológico de Veronica, medio hermano de Reed. Él no sabía. Realmente no sabía lo que su madre había hecho. 47 millones de dólares habían sido canalizados a sus cuentas, pero nunca había preguntado de dónde venía el dinero. Solo había pensado que era dinero de la herencia, la parte que su madre le había reservado. No sabía que dentro de ese dinero estaban los $500,000 usados para matar a Iris. Reed se reunió con Clayton en su estudio 3 días después del arresto de Veronica. Clayton se paró frente al escritorio, con los ojos inyectados en sangre, el rostro gris por el agotamiento y el shock. Parecía un hombre al que el mundo mismo le hubiera drenado la sangre. «Hermano», dijo Clayton, con voz temblorosa. «No lo sabía, lo juro, no lo sabía». Reed miró a su medio hermano, el hombre con el que no había hablado mucho en 5 años, el hombre al que todavía consideraba familia, aunque nunca hubieran sido cercanos, y se dio cuenta de algo. Clayton también era una víctima, no de la misma manera que Iris había sido una víctima, pero también había sido utilizado por Veronica, convertido en una herramienta sin saberlo. «No te culpo», dijo Reed, con voz tranquila. «No lo sabías». Clayton lo miró, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Puedes perdonarme?» Reed guardó silencio por un momento. Perdón, una palabra tan simple y sin embargo, llevaba el peso de un universo entero. Había pasado 5 años viviendo en la culpa porque creía que no merecía el perdón, y ahora alguien más le pedía lo mismo. «No hiciste nada malo», dijo finalmente. «Pero necesito tiempo. Ambos necesitamos tiempo». Clayton asintió, las lágrimas resbalando por su rostro. No dijo nada más, solo se dio la vuelta y salió de la habitación. Su relación nunca volvería a ser lo que había sido antes, pero quizás con el tiempo podría convertirse en algo nuevo, algo construido sobre la verdad en lugar de mentiras. Esa noche, Reed estaba en el balcón del ático, mirando las luces de Atlantic City parpadeando abajo. Por primera vez en 5 años, miró la ciudad sin sentirse un extraño en ella. Por primera vez en 5 años, sintió que pertenecía a algún lugar. Unos pasos suaves sonaron detrás de él. Juliet salió al balcón y se paró a su lado, dejando suficiente espacio entre ellos para no tocarse, pero no tanto como para sentirse lejos. «Penny y Owen están dormidos», dijo. Reed asintió sin girarse. «Me salvaste». Juliet lo miró y esperó. «No solo el dinero», continuó, su voz baja y lenta. «Salvaste mi alma. Durante 5 años pensé que era el hombre que mató a su propia hermana. Durante 5 años viví en un infierno de mi propia creación. Y tú me devolviste la verdad. Me hiciste entender que no fui yo quien mató a Iris». Juliet miró a lo lejos, donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas esparcidas por la tierra. «No te salvé. Solo hice mi trabajo. Solo encontré la verdad. La verdad siempre estuvo ahí, esperando ser descubierta». Reed se giró y la miró, y por primera vez, Juliet vio algo en sus ojos de color grafito. No la frialdad a la que se había acostumbrado, no la culpa que había cargado durante 5 años, sino algo más suave, más cálido, como la primera luz del amanecer después de una noche larga y despiadada. «Quédate», dijo, su voz más suave de lo habitual. «No como empleada, como alguien que quiero a mi lado». Juliet guardó silencio. Pensó en los últimos 18 meses, en las noches limpiando habitaciones, en los días criando a 2 niños sola, en Marcus que la había traicionado y la había convertido en la esposa del estafador a los ojos del mundo. Pensó en Penny y Owen, en su futuro, en lo que quería para sí misma. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Necesito saber que esto es real. Necesito saber que no es gratitud, no es soledad, no es porque soy la primera persona que entra en tu vida después de 5 años». Reed asintió y no pareció decepcionado. «Esperaré». Se quedaron uno al lado del otro en silencio, contemplando la ciudad que se hundía lentamente en el sueño. No hacía falta decir nada más. A veces, el silencio es una respuesta.
A veces, el silencio dice más de lo que las palabras jamás podrían. En el este, el cielo comenzaba a clarear. Los primeros hilos de luz de la mañana rompían las nubes, bañando el horizonte de rosa y naranja. Atlantic City se despertaba lentamente, como una vasta criatura viva, estirándose después de un largo sueño. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, tanto Reed como Juliet se sintieron preparados para ello. 3 años después, en un pequeño pueblo costero de Maine, la vida había cambiado por completo. La casa de madera de 2 pisos se alzaba en la cima de una colina con vistas al mar, donde el sonido de las olas golpeando la costa rocosa llegaba cada mañana, y los gritos de las gaviotas se escuchaban cada tarde. Ya no había un ático de 400 metros con suelos de roble pulido, ni un ascensor privado y un equipo de seguridad vigilando las 24 horas del día. Solo había una casa normal, con un huerto detrás y un pequeño taller de construcción de barcos en un rincón del patio. Reed Ashford se había alejado del hampa. Había entregado el poder a los hombres en los que confiaba, los que habían demostrado su lealtad a lo largo de los años. Ya no era el jefe, ya no era el fantasma. Era simplemente Reed, un hombre que construía barcos en un pequeño pueblo costero de Maine. El taller de barcos era un sueño que había enterrado cuando aún era un niño. Su padre había querido que continuara con el legado familiar, y él había obedecido. Pero ahora, después de pagar todas las deudas que tenía con el pasado, finalmente podía vivir la vida que una vez había deseado. Cada día se despertaba, salía al taller y lijaba la madera de los barcos que construía con sus propias manos. El olor a pino, el olor a pintura, el olor a sal del mar. Ese era el aroma de la libertad. Juliet abrió un servicio de consultoría financiera para pequeñas empresas de la zona. Ayudaba a dueños de panaderías, cafeterías y floristerías a entender los números que nunca tenían tiempo de entender por sí mismos. También creó una pequeña fundación, una que apoyaba a mujeres que habían sido juzgadas injustamente. Ayudaba a mujeres como la persona que ella había sido una vez, mujeres a las que el mundo había llamado con nombres que nunca merecieron, a encontrar una oportunidad para empezar de nuevo. Se casaron un año después de dejar Atlantic City. Fue una boda pequeña en la playa, con solo Walter, algunos nuevos amigos y los 2 niños allí con ellos. Penny fue la niña de las flores, con un vestido blanco y llevando flores en sus manos. Owen fue el portador de los anillos, aunque casi se le cae el anillo en la arena. Fue el día más hermoso de sus vidas. Penny tenía ahora 10 años, su cabello castaño y rizado había crecido, sus ojos seguían siendo grandes y sin defensas. Owen tenía 7, ya no era tan tímido como antes, y había aprendido a hablar con la gente sin necesidad de que su hermana estuviera a su lado. Ambos llamaban a Reed papá, no porque nadie se lo dijera, sino porque querían, porque para ellos, Reed era realmente su padre. Una tarde de invierno, el viento del mar soplaba a través de las ventanas de la casa de madera, trayendo aire frío y el aroma a sal. Reed estaba en el taller, con una hoja de lija en la mano, mientras alisaba la superficie de un nuevo barco. El sudor le había empapado la camisa a pesar del frío, pero no se dio cuenta. Estaba concentrado en cada grano de madera, en cada ángulo perfecto. El sonido de pasos corriendo llegó al taller. Penny apareció en la puerta, con el pelo suelto por el viento, las mejillas rosadas por el frío. «Papá, tengo hambre». Reed se detuvo, se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y preguntó, «¿Qué está haciendo tu madre?» «Está hablando con un cliente por teléfono, pero tengo hambre ahora». Reed sonrió, una sonrisa sin nada oculto, el tipo de sonrisa que había aprendido a llevar de nuevo durante los 3 años que habían vivido en este lugar. Dejó la lija, se limpió las manos en los pantalones y llevó a Penny a la cocina. «Te haré un sándwich». Penny se subió al taburete de la barra de la cocina con las piernas colgando. «¿Mantequilla de maní, papá?» Reed abrió el refrigerador, sacó un frasco de mantequilla de maní y un frasco de mermelada de fresa. «Odio la mantequilla de maní». Penny se rió. «Pero aún así te lo comiste. La primera vez que te conocí, te comiste todo el sándwich de mantequilla de maní que hice». Reed se detuvo,
con la mano sosteniendo el frasco de mantequilla de maní, y miró a su hija. No de sangre, pero suya de todos modos. La hija que protegería a cualquier costo. La niña que había abierto la puerta de su corazón con un sándwich a las 3 de la madrugada. Ese fue el mejor sándwich de mi vida, dijo suavemente. Otro par de pasos corriendo entraron en la cocina. Owen apareció, su cabello rubio pálido revuelto, sus ojos grises iluminándose cuando vio a su padre haciendo sándwiches. Yo también tengo hambre. Penny miró a su hermano pequeño. Tú siempre tienes hambre. Owen la ignoró y se subió al taburete a su lado. Papá, ¿puedes hacerme el mío con queso? No me gusta la mantequilla de maní. Reed asintió y sacó queso del refrigerador. Hizo 2 sándwiches, uno con mantequilla de maní para Penny, uno con queso para Owen. Igual que los primeros sándwiches que Penny le había hecho 3 años antes en la cocina del ático a las 3 de la madrugada. La puerta de la cocina se abrió. Juliet entró, con el teléfono todavía en la mano, el rostro un poco cansado, pero sus ojos se iluminaron cuando vio la escena ante ella. Los 3 estaban reunidos alrededor de la encimera, los 2 niños comiendo sándwiches, y Reed los miraba con una mirada que nunca había visto en él antes de que vinieran aquí. La mirada de un padre. ¿No me esperaron?, preguntó, fingiendo estar ofendida. Mamá, papá nos hizo sándwiches, dijo Penny, con mermelada de fresa todavía en la boca. Juliet miró a Reed levantando una ceja. El señor Ashford sabe hacer sándwiches. Reed la miró a los ojos y los suyos brillaban. Aprendí de una niña de 7 años. Juliet se rió y se acercó para sentarse en la silla vacía junto a Owen. Reed le entregó otro sándwich, uno que ya había hecho porque sabía que ella entraría. Los 4 se sentaron juntos en la pequeña cocina, el viento del mar soplando a través de la ventana. La luz del sol de la tarde pasando a través de las cortinas blancas. Algunas cosas comienzan en lugares que nadie podría esperar. Un sándwich a las 3 de la madrugada. Una niña que no conocía el miedo. Una madre que se negó a bajar la cabeza. Y un hombre que aprendió a perdonarse a sí mismo. Ya no había ático, ni fantasma, ni Atlantic City. Solo había una familia, una casa de madera junto al mar y sándwiches hechos con amor. A veces, la puerta más difícil de abrir es abierta por la mano más pequeña. La historia de Juliet, Reed, Penny y Owen ha llegado a su fin. Gracias por quedarte con nosotros hasta el último momento. Si esta historia tocó tu corazón, por favor presiona el botón de me gusta y compártela para que más personas puedan escucharla. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte las mejores historias que traemos solo para ti todos los días. Nos encantaría saber cómo te sientes después de escuchar esta historia. ¿Qué personaje te gustó más? ¿Qué parte te conmovió más profundamente? Por favor, deja un comentario abajo y comparte los sentimientos que surgen de lo más profundo de tu corazón. Cada comentario que dejas es una fuente de aliento que nos ayuda a seguir trayéndote historias con aún más significado. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz en cada día por venir. Adiós por ahora, y nos veremos de nuevo en el próximo video.